Historias de nuestros médicos, con Adolfo Albistur, en Es Radio. Bueno, pues estamos con el doctor José de la Mata. Yo tenía mucho interés en estar aquí con el doctor porque estuvo ya otro reumatólogo, el Luis Fernando Villa, y yo creo que la reumatología, y antes de entrar en el estudio lo comentábamos, es la gran desconocida, y yo creo que hay que hacer hincapié en que la gente conozca para qué sirve la reumatología, cuándo hay que estar con un reumatólogo, porque al final, ya el doctor nos comentará, pero al final todos vamos a pasar por un reumatólogo, porque si queremos cumplir años y que sean muchos, al final un reumatólogo nos va a tener que ver. Pero vamos a empezar por el principio. El doctor José de la Mata Llor nació en Madrid en el año 1964. Sus papás, José María y Rosa María. ¿Qué recuerdos tienes, doctor, de tu primera infancia? ¿Con qué años? ¿Qué barrio de Madrid? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo crecí en una familia, soy el mayor de 4 hermanos. Arantxa, María y Elena. Exactamente, tres sí. Niñas, ¿eh? En una familia pues profesional, acomodada, Chamartín. Ajá. Cerca del Bernabéu. Cerca del Bernabéu, Madrid, paseo de La Habana 23 y luego ya la calle Padre Damián. Y crecí feliz, muy feliz. Mi madre estaba dedicada enteramente a nosotros. Uh-huh. Mi padre era arquitecto, era un profesional liberal con su propio estudio de arquitectura. Y disfrutábamos mucho los fines de semana, todos juntos en el campo, en Miraflores de la Sierra, donde íbamos a pasar los fines de semana. No tengo ningún mal recuerdo de la infancia, la verdad. ¿Y esa irte hacia la medicina? Porque veo que tu padre no, tu madre tampoco. ¿Algún tío? Es difícil de explicar, pero tú recordarás en el colegio las fiestas de disfraces. Entonces sí. Yo siempre me gustaba disfrazarme de médico, me ponían unas barbas y unas gafas y tal. Y nadie sabíamos por qué. Pero yo creo que mi vocación despertó a raíz de tener que hacer frente. Yo tuve una cirugía un poquito problemática, ortopédica, a los 14, 15 años, que se complicó un poquito, y entonces dije, bueno, pues, quizás sea el momento de dar un paso adelante y hacerme yo médico para que estas cosas no pasen. Y así fue. Tomé la decisión muy convencido, y cuando se lo comuniqué a mis padres, pues me acuerdo de la frase que se la comento yo también muchas veces a los jóvenes, ¿no? Qué profesión tan bonita, qué orgullosos estamos, pero qué sacerdocio tan duro, ¿verdad? No te puedes quitar la bata nunca, por lo menos yo. No, está claro. Ahora hablaremos de ello, porque sí es verdad que toda la medicina, aparte de todos los años que se está estudiando, todos los años que sigues estudiando, porque cuando hablamos con doctores, como en tu caso, José, de tan experimentado, la medicina que se hacía hace, no sé, 30 años no tiene nada que ver con la medicina que se hace ahora, y hay cosas que muchísimo, ¿no? Oye, me imagino que un gran estudiante. Yo era bastante responsable para todo, Uh-huh. y en los estudios también. Era muy aplicado y la verdad es que sí, sacaba buenas notas. Muy buenas notas. Por lo que veo, del año 64 eras de selectividad, ¿no? Te tocó vivir la selectividad, ¿no? Bueno, en ese momento ya había los números clausus, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Y toda la problemática esta, ¿no? Tú empiezas, entras en la Universidad Autónoma de Madrid, que es la que está justo al ladito de La Paz, ¿no? Ese primer golpe que se tiene cuando haces ese primer año, que pasas, no sé, de estar por un instituto o en un colegio y tal, y de repente te encuentras en la universidad y en medicina, donde eran muchísimas personas, ¿no? Que no todo el mundo tenía claro, y hay cribas y todo eso. ¿Cómo vives esos 2 primeros años? Que yo creo que son como los claves, ¿no? Para decir, si salgo de esta, me hago médico casi seguro, ¿no? ¿Cómo los vives eso? ¿Cómo te defraudan a lo mejor un poco? Hay médicos que dicen, bueno, a mí me defraudó un poquillo porque había que estudiar, no sé, la fisiología, no sé, la anatomía, no sé, que era súper... ¿Cómo lo vives tú? En mi caso se da la circunstancia que yo tenía muy, muy claro
que iba a ser médico por la Universidad Autónoma o por ninguna. Ah, ¿sí? Entonces, hasta tal punto fue así que mis segundas carreras, yo creo que, no sé si puse de Derecho o cualquier cosa, y yo entré de los ultimitos en mi promoción. Yo entré a la convocatoria de septiembre, ¿no? Pero... ¿Por qué la Autónoma? ¿Te lo puedo...? Porque era la mejor considerada. Ajá. Entonces. O sea, querías estar en la... Quería estar en lo mejor. Sí, porque entonces yo recuerdo de esa época, yo estudié químicas y me acuerdo que, por ejemplo, Alcalá de Henares estaba... la Autónoma y la Complutense era como las más... Ahora ya hay más, ¿no? Porque Sí, creo que hay 5. sí, así, ha cambiado. luego están las privadas y tal, ¿no? Pero sí es verdad que la Autónoma tenía como ese decir, aquí están los mejores profesores y claro, tú ya dijiste, yo quiero... Buenos medios. La verdad es que como universidad pues tiene, como todas, pues sus puntos fuertes, sus puntos menos fuertes, pero muy dotada de medios. El que quería aprender aprendía mucho. Entonces es verdad lo que dices, las básicas que pasas en la facultad me hicieron esforzarme muchísimo. Muchas de las asignaturas o la forma de impartirlas no las entendía. Yo no entendía muy bien por qué teníamos que aprendernos de memoria la longitud del cilio del epitelio pulmonar. Es decir, que era una cosa que yo no entendía, pero te la pedían y tenías que pasar por ello, ¿no? Pero bueno, sobreviví a ello, sobreviví bien, trabajando mucho. Medicina es una carrera que es extraordinariamente sacrificada porque son muchos conocimientos, pero no es difícil. Una ingeniería es difícil, es compleja, necesitas comprender las cosas. En medicina, si eres un buen estudiante, eres trabajador, tienes buena memoria, es una carrera que sí sacas, con mucho esfuerzo, pero la sacas, ¿no? Y yo realmente cuando me descubrí fue en las clínicas a partir de tercero, en el hospital. Yo roté por la Fundación Jiménez Díaz. Para mí, yo siempre lo digo, me considero un conchito, como otros muchos. Se respiraba un aire... Conchitos es porque se llamaba la Clínica de la Concepción. De la Concepción. Era la mujer de Jiménez Díaz, y entonces Correcto. todos los que... Era como un clan, ¿no? Erais los que estabais en la fundación y eran los conchitos por en honor a la mujer de la Fundación Jiménez Díaz, que era Concepción, Concha. Entonces allí yo tenía un grupo que era fabuloso. Éramos muy distintos y nos entendíamos todos muy bien. Y luego nos cohesionaba un ambiente, una pátina, quiero pensar que era de don Carlos, pero en sus discípulos, que creo que se ha perdido en parte, y que a nosotros nos hacía sentirnos muy orgullosos. Era un hospital muy docente y yo me considero muy bien formado en aspecto clínico ahí. La verdad es que fue una experiencia de las mejores. ¿Y ahí tuviste claro que no querías ser cirujano? Que era sí. Lo tuyo. En ese sentido, yo siempre lo tuve claro. La cirugía no era para mí. Y yo tenía muy claro que tenía ciertas aptitudes para la práctica clínica, el contacto directamente con el enfermo despierto, no dormido. Y bueno, y en ese sentido, pues claro, todo clínicos siempre tienen el punto de mira la medicina interna, que me gustaba mucho, pero dije, bueno, es importante una especialidad que tenga una raigambre en la medicina interna, pero que sea especialidad aparte, ¿no? Y en ese sentido la reumatología es una especialidad con un campo muy complejo, muy bonito, apasionante, que está cambiando muchísimo. Y hice el MIR y tuve la suerte de poder sacar un buen puesto. Fíjate, José, que has dicho antes, y me he quedado con ello, que la medicina es una carrera que lo has puesto muy bien el ejemplo, creo que dices, es una ingeniería. Claro, si tú eres trabajador, eres buen estudiante, y bueno, y te aplicas bien, dices al final estudio medicina, ¿no? Porque tengo que saber muchos conocimientos, pero oye, lo estudio, lo trabajo, me costará más o menos, pero estudio. Y en la ingeniería hay veces que dices que no, o sea, que esto no lo entiendo, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que luego se convierte en una profesión muy difícil, porque estamos hablando de personas. Es decir, luego un ingeniero se enfrenta a máquinas que no se quejan, que no tienen otras particularidades, ¿no? Que también es difícil porque evidentemente tienes que conocerlas y hacerlas, ¿no? Pero luego estamos hablando de personas, ¿no? Porque ese choque, o sea, el médico
no sé si estás de acuerdo conmigo, que independientemente de tener unos grandes estudios científicos, médicos, etcétera, pero luego tiene que saber conocer mucho a las personas, ¿no? Es algo que no sé si te lo dan en la carrera, o lo llevas, o lo aprendes. Pues mira, sacas un punto que a mí me preocupa mucho. Yo tengo una hija que está estudiando, ya termina medicina, está haciendo la especialidad, y siempre incido mucho en ella. Es decir, tenemos que recordarnos todos los días que nos hicimos médicos por una vocación de servicio. Y si tú eso no lo tienes claro, despacharás pacientes, pero no atenderás enfermos. Ya. Entonces... Y el paciente lo nota. El paciente lo nota. Vivimos tiempos en donde estamos en una medicina sobresaturada, industrializada, en donde no le podemos dedicar tiempo de calidad al paciente para empatizar con él, para decirle estoy aquí, tienes una artritis reumatoide, es una enfermedad que no se cura, pero aquí estoy yo para aliviarte el dolor, para cogerte la mano, vamos a pasar juntos esta enfermedad, no te preocupes. Eso no lo hacemos. Ya. Y eso hay que hacerlo. Fíjate, estudiándote en redes, y vi cuando te dieron el Premio Nacional de Medicina, la especialidad de reumatología en el año 2020, basaste ese pequeño ponencia, la basaste en el tiempo. Y me sorprendió mucho. Dije, fíjate, que puede hablar de otra cosa, habla del tiempo. Lo importante que es para un médico, y porque para el paciente es importantísimo, pero para el médico también, el poder tener ese tiempo que necesita, no solamente para curar, sino para empatizar y para que el paciente realmente se sienta tratado, ¿no? No solamente con la pastilla, sino se sienta tratado, ¿no? Yo he experimentado, ya va casi para más de 30 años de profesión médica, muchos casos que científicamente no tenían ningún tipo de alternativa. Pero el empatizar, el compadecer, el consolar, ha llegado donde no había llegado el fármaco X o el fármaco Y. Y eso es algo que es lo más gratificante de la medicina, el ver el retorno que tiene el paciente por sentirse escuchado, por sentirse comprendido. Porque en mi opinión el acto de la escucha activa es sanador. Sí, muchísimo. Entonces, ¿de qué sirve que estés delante de un grandísimo científico, un grandísimo médico, que te despacha sin mirarte a los ojos, mirando al ordenador, te prescribe una medicación? Pues yo creo que sirve de poco. Sí, muy de poco. Fíjate, te cuento una anécdota. No hace mucho me escribió una señora, precisamente de Bilbao, pidiéndome una recomendación de un médico, ¿no? Para su marido, tal. Y me dice, es que usted, los médicos que usted lleva, es que esos yo no los encuentro luego, porque luego son médicos que no me miran a la cara, lo que acabas de decir, ¿no? Y sí es verdad que el tiempo, digamos, el tenerlo o no tenerlo es un factor muy... Yo creo, por ejemplo, también he estado un poquito indagando en tu clínica ARI, que luego hablaremos de ella, porque estoy seguro que muchos de los oyentes pues estarán interesados, porque todos vamos a pasar por un reumatólogo. Primero saber por qué el reumatólogo, y luego también tenéis psicólogo, o sea, es un equipo profesional, ¿verdad? Para que cada uno tenga que actuar dependiendo en qué momento con el paciente, ¿no? Que ahí esto es lo que te da, por ejemplo, pues a veces decimos la pública, sí, la pública tiene que haber la sanidad pública, pero dices, yo voy a una sanidad privada porque quiero algo más, ¿no? Yo sé que en la pública aunque quieran no me lo pueden dar, porque es que si me lo dan a mí se lo están quitando a otro, ¿no? Entonces, pues esa parte yo creo que me quería de alguna manera realzarla, el factor que necesita el médico de tener tiempo para tratar, tiempo para hablar, tiempo para lo que tú dices, para consolar y para muchísimas cosas. Antes de irnos un momentito a otra cosilla, me gustaría saber por qué reumatología, qué viste en la reumatología, porque antes también lo comentábamos, es decir, la reumatología no es algo que tú dices, bueno, venga, pues voy a ser traumatólogo, voy a ser, no sé, endocrino, dermatólogo, porque está claro, ¿no? El reumatólogo, dices, me tiene que venir rebotado de alguien, porque así la gente de por sí dice, no me voy al reumatólogo, ¿no?
me tiene que rebotar. Y eso siempre es más complicado, porque que otro médico diga, no, yo no soy capaz y te mando a... Hay algunos que lo hacen, pero en general no. ¿Por qué reumatología? ¿Qué viste en la reumatología? Pues mira, sacas un punto que nos cuesta mucho aclarar a la sociedad. En medicina normalmente siempre existe una dualidad médica y otra quirúrgica para un órgano o tejido. Por ejemplo, cardiólogo, cirujano cardíaco, neumólogo, cirujano torácico, neurólogo, neurocirujano. Pero en el caso del aparato esquelético, musculoesquelar, la dualidad quirúrgica es el traumatólogo y la médica, mal que nos pese llamarnos reumatólogos, somos los médicos del aparato locomotor. Claro. Pero cuando nosotros tenemos un dolor de rodilla o un dolor de hombro y no ha habido un golpe previo, nunca se nos ocurre pedir cita con un reumatólogo, que es el médico de los huesos. Pedimos cita con el cirujano de los huesos. Dicho esto, en reumatología es una palabra que etimológicamente yo la encuentro muy vacía de contenido, porque es como decir coche. La idea de coche que tú puedas tener en estos momentos, la que pueda tener yo, es completamente distinta. Pues tú estás pensando a lo mejor en un deportivo y yo en un todoterreno. Pero es que además al todoterreno hay que añadirle la marca y hay que añadirle el modelo. Al reuma hay que añadirle el nombre y el apellido. Y cuando le añades el nombre y el apellido te juntas casi con 200 enfermedades diferentes. Y dentro de estas enfermedades, la más conocida y la que es prácticamente sinónimo de reuma es solo una, que es la artrosis. Pero tenemos 199 más para entretenernos. Y dentro de ellas hay unas enfermedades que son verdaderos desafíos para el clínico, para el que le gusta estudiar, para la medicina, que son las enfermedades autoinmunes. Y esas enfermedades son muy bonitas de estudiar y cada vez son más bonitas de tratar. Y son las que le llaman la atención, entiendo yo, a la mayoría de los reumatólogos, ¿no? Por eso me hice reumatólogo, pues porque dije, joder, aquí tengo un campo muy próximo a la medicina interna donde yo puedo realizarme como profesional, donde puedo ayudar, puedo aportar y vamos para adelante. Vamos a empezar ya enseguida con lo que es la segunda parte de la entrevista, donde vamos a entrar más, digamos, en lo que es la parte científica, la parte médica. Pero a mí me gustaría antes preguntarle al doctor en su parte personal. Tienes 3 hijas, Elena, Blanca, y un hijo, y Gonzalo, perdón. Una de ellas me has dicho que en medicina, ¿no? Está estudiando. Así es, sí. Se ha seguido a su padre, ¿no? Sí, está haciendo la especialidad de reuma también. O sea también reuma, qué bien. Genial. Y bueno, también he de decir que en lo que estuve estudiando de ti y te vi en algunos simposios, nombras a una persona muy importante para ti, que es a Débora, a tu mujer. Creo que un médico necesita al lado un apoyo continuo porque efectivamente son horas, son días, es un tipo de vida donde, como no lo entiendas, complicado, ¿no? Y también siempre la nombraste y me pareció muy entrañable y muy bonito, ¿no? Que nombraras a tu mujer en ese momento que te dieron el Premio Nacional. Pues sí, la verdad es que es mi compañera para todo. Fíjate que ahora, en las circunstancias, con independencia que hemos construido un proyecto vital juntos, es que profesionalmente estamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche juntos en la consulta y no nos cansamos. Entonces yo siempre digo que es mi otra mitad, la mejor, pero es mi otra mitad. Qué bonito, doctor. Bueno, pues vamos a entrar ya en toda la parte de reumatología. Tú me has dicho, claro, la artrosis, digamos que es como ahí donde entra todo el conjunto, ¿no? Hay diferentes tipos de artrosis. ¿Cómo aparece la artrosis? ¿Es inevitable la artrosis? Entiendo que no es curable la artrosis. Cuéntanos cosas sobre la artrosis, porque muchos, yo creo que si no el 90% de todos los oyentes que te están escuchando, doctor, padecen la artrosis en mayor o menor medida. Entonces necesitamos saber, que nos cuéntanos. La artrosis es una enfermedad de la que cada vez se conoce más, pero yo la definiría como las canas de las articulaciones. Buena definición, es verdad. Entonces las articulaciones envejecen como envejece la piel y como envejece el pelo.
Y en ese proceso natural de envejecimiento, pues van perdiendo elasticidad, se van deformando, van doliendo. Bien es cierto que este proceso a veces ocurre mucho antes de lo que tiene que ocurrir. Y el impacto que tiene en la calidad de vida del paciente depende. ¿Por qué ocurre antes, doctor? Pues mira, hay mucho predisposición genética. Ajá. Existen factores hormonales. Por ejemplo, en la mujer es difícil encontrarla antes de la menopausia y sin embargo la menopausia se dispara. Uh-huh. Existen factores ambientales, por ejemplo, lesiones deportivas. Estos chicos, estos futbolistas que ahora están en la Eurocopa, el que se ha roto un cruzado y que no se le ha operado convenientemente, está condenado a una artrosis de rodilla, se ponga como se ponga en X años, ¿no? Uh-huh. Han cambiado los hábitos deportivos, ahora hacemos mucho más deporte, no siempre de una manera juiciosa y sana, y entonces ese deporte a trompicones en jóvenes no tan jóvenes pues genera mucho desgaste precoz, Uh-huh. que está haciendo que cada vez se pongan prótesis, por ejemplo, de rodilla a gente más joven. Y esto es una realidad. Pero la artrosis como enfermedad es una enfermedad dura, que no evoluciona de forma lineal, es decir, no está doliendo siempre lo mismo las 24 horas del día, 365 días al año, evoluciona en brotes, que duele más cuanto más se inflama, luego se deforma y ya no duele tanto, y que hay que actuar cuando está inflamada la articulación, porque cuando ya está deformada es como un bosque que ya está quemado, ya no tienes posibilidad, claro. Ya tienes que recambiar la articulación, ¿no? Claro. Entonces es verdad lo que comentábamos de que tenemos que asumir en estos momentos que la artrosis no tiene cura, pero eso no quiere decir que no tenga tratamiento. Uh-huh. Entonces existen una serie de medidas para orientar el envejecimiento articular, destinadas en los hábitos de vida, en la dieta, en los suplementos nutricionales, en el ejercicio físico, en determinados tipos de tratamiento, como puede ser medicina regenerativa, etcétera, etcétera, en ciertas articulaciones, para ayudar a esa articulación a enlentecer la progresión, que eso sí lo podemos hacer. Uh-huh. No podemos curar, pero podemos hacer que la convivencia con la enfermedad sea menos dolorosa, menos limitante y enlentecer la progresión. Vamos a hablar a lo mejor de mujeres, ¿no? Hombres evidentemente también, pero mujeres. En ese periodo premenopáusico, visita al ginecólogo. Yo creo que eso no se les olvida, porque evidentemente dicen voy a ir porque tengo un montón de trastornos y tal. Visita al reumatólogo, se nos olvida. Se nos olvida y es esencial para anticiparnos a un problema que viene, en mayor o menor medida, o más pronto o más tarde, pero es un problema que viene. Porque si ahí estamos, entre comillas, listos, vamos a conseguir que esto que nos va a venir, que además en el caso de las mujeres se junta más con un tema psicológico, porque cuando empiezan con la artrosis en las manos, se tuercen sus anillos, bueno, que tengamos esa visita al reumatólogo. Ahí sí que desde aquí recomendamos, luego veremos dónde tiene la consulta el doctor para que lo hagamos y vayamos, y bueno, y si ya estamos posmenopáusicos y tenemos problemas, pues evidentemente también, pero si podemos ir antes, pues ya se trata de ir dando seguimiento, igual que lo hacemos con el ginecólogo, ir haciéndolo con el reumatólogo, porque sabemos que sí o sí nos va a ocurrir esto. Has dicho, José de la Mata, y nosotros llevamos aquí tiempo anunciando unos guantes que el doctor Luis Fernando Villa nos recomendó, porque bueno, pues son bastante útiles para esas artrosis de manos, ¿no? Y yo te he visto a ti dando una conferencia porque seguiste un poco el estudio en el Comité Olímpico Español, ¿no? Son unos guantes que, bueno, no sustituyen evidentemente ni las visitas al reumatólogo ni todo esto, pero sí que están bastante bien para que tú en tu casa puedas hacer algo pues por ese dolor, ¿no? Estamos hablando de estos guantes Quanti Nanotech que nosotros hemos... Cuéntanos algo de los guantes, si te parece bien, ya que los estudiaste tú, porque me imagino que fue que te dijeron, mira, estudia a ver si tú hiciste tu estudio y dijiste, pues bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Cuéntanos un poquito, si te parece.
Bueno, primero hablar de la artrosis de manos. La artrosis de manos es extraordinariamente prevalente. Yo creo que todos la tendremos, pero hay muchas personas, sobre todo mujeres, que la sufren muy temprano y les incapacita. Yo tengo artrosis de manos incapacitante en mujeres de 25 años o de 30 años. Claro, es no poder abrir un bote, no poder abrir una persiana, por supuesto no coger una raqueta de tenis, ni un palo de golf, ni necesitar ayuda. Con 20, 30 años es mucho. No sabía yo que era tan pronto. Hay veces que ocurre así y es muy virulenta. Hay una variante de la artrosis de manos, la osteoartritis primaria erosiva, que es una enfermedad que se comporta más como una artritis destructiva que como una artrosis lenta, degenerativa, ¿no? Entonces, cuando vienen los problemas con los pacientes con artrosis de manos a la consulta, pues más allá de tómese usted un antiinflamatorio y un analgésico, poco más podemos hacer por los pacientes. ¿Qué ocurre? Que el paciente eso ya lo sabe, o sea, no viene para que le digas eso. Y además, la inmensa mayoría pues son pacientes que ya están tomando otras medicaciones o que tienen problemas médicos que no pueden tomar crónicamente un antiinflamatorio. Entonces, cuando el médico se queda sin recursos. Claro. Y el recurso de muchos médicos, y ahí en tono al mea culpa, es decir, mira chica, no te preocupes, esto son cosas de la edad, ya sabes lo que es, oye, pues si te molesta te tomas un paracetamol y ya está, pero no te puedo ayudar más, ¿no? Esto es tan frustrante para el paciente como lo es para el médico que quiere ayudar. Claro, claro. Entonces surge la posibilidad de hacer un ensayo clínico con estos guantes de la mano de Luis Villa. Me contactan, oye, tú participarías, y entonces efectivamente nos ponemos todos de acuerdo en 3 hospitales de Madrid, en el Hospital de la Luz, y la Beata Mariana y nuestro instituto, el Instituto ARI, y empezamos a reclutar pacientes de tal suerte que incluimos 40 pacientes, el 90% mujeres. Y les hicimos ponerse el guante 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la noche, todos los días, 2 meses. Y luego analizamos qué es lo que pasaba. Analizamos qué pasaba con el dolor, analizamos qué pasaba con la inflamación, analizábamos qué pasaba con la fuerza de las manos y analizaba qué pasaba con la habilidad de la mano para hacer ciertas tareas. Y los resultados fueron francamente esperanzadores. Primero, ninguno de los pacientes abandonó el estudio, que es muy poco frecuente. En los ensayos clínicos los pacientes se cansan o no les va o se olvidan. Aquí ningún paciente dejó el tratamiento. Yo te diría que de los 20 pacientes que incluimos en el Instituto ARI, el 99% nos rogaron, por favor, que les regaláramos unos guantes porque les aportaba una mejora en la calidad de vida brutal. Y entonces, con esos resultados, aún sabiendo que es un ensayo preliminar, es un ensayo fase 2, sacamos varias conclusiones. Primero, que esta es una herramienta que no tiene ningún efecto secundario y lo único que puede hacer es sumar, mejorar. Segundo, que en el 80% de los pacientes experimentan menos dolor. Muy importante. Y que viven, por tanto, pues menos apesadumbrados, más felices. Son más útiles, hacen más cosas. Y entonces yo, con el investigador principal, pues lo comenté y dije, oye, esto hay que mirarlo despacio, esto merece la pena que le dediquemos más recursos y hacer un ensayo clínico en condiciones, porque esto es una oportunidad para que el paciente, de una manera segura, sin ningún efecto secundario, desde su misma casa, se trate un problema para el cual la medicina todavía no tiene una solución. No le va a curar la artrosis, pero sí le va a ayudar normalmente a tener menos dolor, menos inflamación y las manos más sueltas. Bueno, y ahora que ya estamos llegando al final, pero vamos a hablar un poquito de tu clínica, el Instituto de Salud Osteoarticular Clínica ARI. Este instituto está en la calle del Conde de Cimera 6, está entre Moncloa y Aravaca, ¿verdad? Es así, ¿no? Bien.
¿Qué nos encontramos en tu clínica? O sea, yo, imagínate, como hemos dicho, soy premenopáusica o tengo dolores o tengo, no sé si tengo artrosis o no, o voy a ir para que me vean para empezar antes de nada. ¿Qué nos encontramos? ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poco, porque yo he estado mirando un poco la página web, que está genial, con los diferentes médicos que tenéis, pero cuéntanos un poquito para que sepamos qué vamos a hacer, cuando vayamos allí, qué vamos a encontrar. Bueno, pues este es un proyecto que lleva camino de 10 años, que surge precisamente para evitar una medicina industrializada. Uh-huh. Yo no creo en la medicina sin tiempo, y el paciente reumatológico, por definición, necesita tiempo. Si tú no tienes tiempo, claro. No puedes. Hay otras especialidades que pueden hacer las cosas con menos tiempo, el reumatólogo no. Entonces montamos este proyecto con la ayuda inestimable, como has dicho, de Débora, en donde lo que queremos es destinar un centro al paciente, a todo lo que él pueda necesitar desde el punto de vista musculoesquelético. Un abordaje holístico, multidisciplinar, en donde desde la persona que le coge el teléfono a la que le recibe, el paciente se sienta pues atendido. Uh-huh. Es que se nos ha olvidado lo que es que nos atiendan. Efectivamente. Además, pues hay una cartera de servicios amplísima, donde efectivamente estamos 2 reumatólogos, nos dedicamos a todas las ramas de la reumatología. Tenemos un psicólogo experto en dolor crónico. Tenemos un amplio equipo de profesionales dedicados a la fisioterapia, tratamientos eminentemente manuales. Uh-huh. Y luego un apartado que es un capricho que yo me doy, que está destinado, fíjate, al pilates terapéutico. Ah, qué interesante. Entonces el pilates terapéutico a mí me ha hecho, es una ayuda fundamental para los problemas de columna, para muchas otras cosas, que por un lado está destinado a recuperar pacientes o a mantener pacientes con calidad de vida que tienen problemas, dolencias crónicas de columna, me da igual quirúrgicas que degenerativas, etcétera, etcétera, con calidad de vida y sanos, pero también a preparar o a trabajar cuerpos ya de gente mayor que quiere seguir jugando al golf, que quiere seguir haciendo su deporte, pero está limitado. Bueno, pues este es un entrenamiento físico muy personalizado. Todo lo que se hace en el centro es personalizado, es un traje a medida de cada uno de los pacientes, es un trato exclusivo, claro que sí. Claro. Y nos da muy buenos resultados. O sea, tenemos como un curso escolar, desde septiembre a ahora que se están yendo todos, están en sus clases, pum, 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 y tenemos pacientes hasta de 93 años haciendo pilates o TRX que no te imaginas cómo están. Doctor José de la Mata Llor, muchísimas gracias por haber venido, de verdad, ha sido todo un placer. Y a todos ustedes, pues nada, un domingo más hemos estado aquí acompañados de un gran doctor y darles las gracias por seguir en este apoyo a nuestros médicos.